Saludamos a los que nos escuchan a través de nuestro grupo de WhatsApp. Agradecemos que nos sigan fielmente, que escuchen, que reproduzcan nuestras emisiones. Nuestro único interés es de que ustedes puedan estudiar la palabra de Dios. Aquellos que viven lejos, aquellos que no pueden asistir, tienen la herramienta de internet y pues esto es una bendición. Así que les agradecemos que nos estén acompañando en esta hora, que tomen el tiempo. Si alguna duda queda, pues ustedes tienen todavía la facilidad de poder volverlo a escuchar. Dios les bendiga y pues continuamos con nuestra serie del estudio sobre el libro de Romanos. Seguimos todavía estudiando el capítulo 1, vamos estudiando apenas el versículo 2 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 4. Eso es lo que vamos a estar analizando en este día. La semana pasada estuvimos dando un repaso acerca de lo que hemos visto. Hicimos algunas preguntas a los que nos acompañaron y estuvimos ahí dialogando y reafirmando lo que hemos aprendido a lo largo de este mes que hemos estado estudiando el primer versículo. Un mes estudiando el primer versículo del libro de Romanos. Así que aquellos que dicen que no entienden la Biblia, bueno, pues con un solo versículo nos aventamos un mes. Yo creo que hay mucho que aprender acerca de la palabra de Dios. Solamente hace falta que tengamos esa iniciativa de poder estudiarla, de poder venir y congregarnos para juntos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, Romanos capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así: que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que estuvimos analizando hace una semana fue exactamente esto. Hace 15 días, una semana estuvimos reafirmando. Hace 15 días fue que lo que estamos estudiando hoy en día, el Nuevo Testamento, que parte a partir de Mateo, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Partimos nosotros a partir de Mateo. Entonces, este evangelio no es un evangelio tardío, es un evangelio que fue prometido antes. Hay un problema hoy en día con los judíos o con el pueblo de Israel, que se conoce como el pueblo escogido por Dios, ya que ellos no aceptan el Nuevo Testamento. Los judíos ortodoxos, esos judíos que ustedes los ven con un sombrerito y con chinitos aquí vestidos de negro, son los rabinos. Si tú llegas a hablar de Jesús cerca de estos judíos, ellos te apedrean, te matan, porque ellos no aceptan que Jesucristo es el Mesías prometido por las Escrituras, y ellos no aceptan que el Nuevo Testamento también sea el Evangelio prometido por las Escrituras. Y aquí Pablo está reafirmando esto y nos está diciendo que el Evangelio que él nos está compartiendo fue prometido antes. Fue una promesa, fue de cierta manera una profecía que iba a llegar este evangelio, y este evangelio fue prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento. Aquí está la palabra que se utiliza aquí, se le llama en el español un aoristo medio, indicativo. El evangelio no fue un pensamiento tardío de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, bueno, es que cuando Adán y Eva pecó, todos los planes de Dios se revolvieron. Él tuvo que pensar, híjole, ¿qué va a pasar ahora que ya la creación de Dios pecó, la creación de Dios cayó? Dios quería que fuéramos buenos, pero cayeron. Ahora todo su plan se desvirtuó, todo su plan se cambió y él tuvo que hacer un nuevo plan. Nosotros creemos en una de las características de Dios, que Él es omnisciente, y esa característica dice que Él todo lo sabe. Entonces, antes de que Adán y Eva pecaran y cayeran, ya Dios en su corazón, en su pensamiento, ya tenía no solamente planeado la crucifixión de Cristo y la salvación a través de su sacrificio, sino que también tenía planeado el compartirnos el evangelio a través de los profetas, y estamos hablando miles de años después. Voy a volver a repetirlo. Antes de que Adán y Eva cayeran y pecaran, ya Dios había pensado en su omnisciencia
en la crucifixión de Cristo y en el Evangelio. Esto es importantísimo que lo entendamos, porque Dios no es un Dios que le sorprenden las cosas. Por ejemplo, imagínate que un día tú llegaras y tuvieras un accidente, y allá en el cielo, ¿verdad?, llegara un ángel, el ángel Miguel, y le dijera a Dios: oye, Dios, que acaba de accidentarse Isaí allá en el planeta Tierra. Y Dios dijera: híjole, ¿por qué no me avisaron antes? ¿Te imaginas que Dios tuviera esta actitud de que le sorprendieran los acontecimientos? Él conoce todas las cosas. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Y a Él mismo se le da la característica de Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Para poder entender muchas de las doctrinas, por ejemplo la predestinación, que es una doctrina que hoy muchos cristianos están batallando acerca de la elección soberana de Dios, tenemos que entender que a Dios no se le escapa nada, y que antes de la caída del hombre ya Dios había planeado que Jesucristo viniera a este mundo y muriera en una cruz por nuestros pecados. O sea, antes de que el plan A, que era Adán y Eva, fracasaran en algún aspecto, Dios ya tenía un plan B. ¿Qué quiere decir esto? Que Él sabía que le había dado la libertad a Adán y Eva de elegir seguirlo o rechazarlo. Y esa elección requería una ramificación en su plan, de que si ellos decidían no seguir a Dios, ese plan tendría que hacerse completo con la redención a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. De igual manera, Él prometió en el Antiguo Testamento las Escrituras, Él prometió el Evangelio, Él prometió lo que hoy tenemos nosotros estructurado como el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas del apóstol Pablo, las cartas de Pedro, de Juan y el Apocalipsis. Esto es lo que se había prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, esto no fue un plan tardío. Es lo que quiero que dejemos cimentado en este momento. A Dios no se le escapa nada. Él ya tenía un plan antes de que las cosas sucedieran. No son como nosotros, que nosotros decimos: híjole, pues si sale bien, adelante, y si no, pues a ver qué es lo que hacemos, ¿verdad? Ya veremos cómo lo resolvemos. No, Dios ya tenía un plan, y Dios ya tenía la respuesta mucho antes de que el problema surgiera, porque el problema es algo que puede surgir gracias a que nuestra condición sigue siendo de elección, de un libre albedrío, de un poder de decisión que ningún otro ser viviente tiene en este planeta. Cuando tú has visto a un grupo de conejitos rodeándose alrededor de una zanahoria, prendiéndole veladores, ¿verdad? Esto es imposible. O a un grupo de primates, a un grupo de changos, ¿verdad?, agarrando un tronco y esculpiendo una imagen. ¿Tú has visto esto en algún animal? ¿Verdad? Porque somos nosotros el único organismo viviente que tiene dentro de sí no solamente la eternidad, sino el poder de razonar las condiciones en las que Él se desarrolla y en las que Él habita. Bueno, entonces el plan de Dios no es un plan tardío, es un plan que fue hecho desde la eternidad con un propósito. Vamos a ver este ejemplo en Génesis 3, capítulo 13. Eso lo vimos, creo, la semana pasada. Vamos a dar un repaso ahorita, cuando habla acerca de la mujer. Génesis 3, versículo 7. Es el comienzo. Así es, 3:15. Son unos versículos adelantito. 3:15. Es lo que hablábamos la semana pasada. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablábamos la semana pasada acerca de esta profecía de parte de Dios para con estos hombres, y hablábamos acerca de que la mujer no tiene una semilla. ¿A qué se refería con que la mujer tendría una semilla, un esperma, una descendencia? Estaba hablando acerca de la simiente de Cristo a través del nacimiento virginal de la Virgen María, que después de que tuvo a Jesús, por supuesto que dejó de ser virgen porque conoció a José. Ella ya no es la Virgen como hoy la conocemos o como hoy la conocen allá afuera, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de
los lagos, la mamá de Jesús dejó de ser virgen, y la misma Biblia nos habla de que Jesús tuvo hermanos. Incluso uno de sus hermanos estaba entre ellos, entre las personas que le seguían, amados santos de Dios. Así que esta profecía habla nuevamente de un plan temprano para un problema futuro. O sea, Dios desde antes estaba diciendo que Él pondría una semilla en la mujer para que esta semilla pudiera venir a traer la redención. Estamos hablando casi 5,000, 6,000 años después de que esta profecía fue dicha. Entonces vemos cómo Dios mucho antes genera un plan para hacerlo efectivo a través del tiempo y el espacio en el cual nosotros nos desarrollamos. Otro ejemplo lo podemos ver en Isaías 53. Vamos a Isaías 53. Capítulo 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado. ¿Y qué dice? Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. A ver, espérate tantito. ¿De quién crees que está hablando aquí? Pero Isaías no tenía ni idea que Jesús habría de nacer. Estamos hablando de 500, 600 años antes de que Jesucristo viniera. O sea, Isaías no tenía ni siquiera la más mínima oportunidad de conocer cómo vendría a ser Cristo, cómo habría de sufrir el Cristo, y que nosotros no habríamos de aceptar a Cristo. Cuando yo he llegado a hablar con ateos, con agnósticos, yo les digo: ¿cómo puede ser posible que tú digas que la Biblia tiene incongruencias cuando la Biblia habla de cosas? Por ejemplo, esta profecía, Isaías no tenía ni la más remota idea de cómo vendría a ser el Cristo. Bueno, no es como las brujas de hoy en día que dicen algo y tal vez el 40, 50% pega, ¿verdad?, en el blanco, y ya por eso dicen: wow, es profetiza. Isaías está diciendo al pie de la letra exactamente el 100% de cómo sería la vida de Cristo. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo fue que despreciamos a Cristo? ¿Cómo fue que el pueblo judío despreció a Cristo? Al grado de llevarlo ¿a dónde? A la cruz. Varón de dolores. Si hubo una persona que sufrió, fue Jesús. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue, ¿qué cosa? Menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. ¿En qué tiempo está hablando aquí? Llevó. Estaba hablando de algo pasado, pero que todavía no había ocurrido. O sea, ¿se dan cuenta del manejo de los tiempos que utiliza la Biblia? Por eso les digo que nosotros como cristianos tenemos que entender que en la esencia de Dios no existe el tiempo. Dios simplemente es. A los que nos escuchan ahí en WhatsApp, pongan mucha atención, porque caemos en muchas herejías a causa de no entender que Dios no se rige en tiempos. Dios no tiene su reloj en su mano diciéndole: híjole, ya falta poquito para que baje por mi iglesia en el rapto. O híjole, ya falta poquito para que Jesús nazca, ¿verdad? Imagínense a Dios ahí dando vueltas en el cielo. Ya van a ser Jesús a través de la Virgen María. Faltan 5 minutos. Dios no tiene tiempos. Él es simplemente, Él es eterno, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no tuvo comienzo ni tiene final. Si no entendemos nosotros el tiempo en el que se mueve Dios, nosotros vamos a caer en muchos errores doctrinales. Aquí Isaías está hablando de algo que él decía que ya había pasado, pero que aún no sucedía. ¿Y cuándo sucedió? Cuando Cristo bajó. Ahora, ya sucedió, porque a través de Él tenemos ¿qué cosa? La redención. Es algo que en el pasado ya había sucedido, aunque no había sucedido, pero que ya sucedió. Para nosotros es difícil de entender, pero viéndolo desde la perspectiva de Dios, en la cual sale totalmente del tiempo cronos o cronológico, el tiempo de nuestro reloj, cuando entendemos que Él no tiene tiempos, podemos saber que Él desde mucho antes sabe las cosas que han de pasar. En esto, en la Biblia se le conoce como la presciencia de Dios o el preconocimiento de Dios. Y para poder entender la doctrina de la predestinación, tenemos que entender el preconocimiento de Dios y la presciencia de Dios.
Él mucho antes de que nosotros le aceptáramos, Él sabía que nosotros le íbamos a aceptar. ¿Por qué? Porque Él no tiene tiempos. Él ve el pasado como ve el presente y como ve el futuro. Nosotros sí estamos limitados al tiempo. Estamos limitados al pasado, al presente y al futuro. Y esto es lo que la ciencia hoy quiere poder saltar. Cuando vemos a Stephen Hawking, cuando vemos a Albert Einstein con la teoría de la relatividad, queremos trascender el tiempo para poder llegar a otras galaxias. ¿Por qué? Porque estamos encerrados a este tiempo. Pero Dios no está ni encerrado ni encarcelado a nuestro tiempo. Él es y Él conoce todas las cosas. ¿Me siguen hasta ahí? Me dicen amén. Dice más adelante: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ahí vemos todo lo que Isaías profetizaba 600 años antes de que ocurriera, al pie de la letra. Dime si este libro no fue inspirado por Dios. Amén. Eso lo vimos en Isaías 53. Otro ejemplo está en Salmo 118. El libro de los Salmos está unos libros atrás de donde estábamos de Isaías. Es fácil de encontrar porque en el libro de los Salmos es un libro bastante grande. Salmo 118. Dice, ¿lo tenemos? ¿Me dicen amén? Amén. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo los destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero Jehová me ayudó. Mi fortaleza y mi cántico es de Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y la salvación en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ellas entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. En todos estos salmos vemos la representación de la obra que haría Jesús en la cruz del Calvario. ¿Él qué vino a hacer? A librarnos y entregarnos ¿qué cosa? Salvación. Entonces cuando la gente dice, es que también ahorita ya pasó el Antiguo Testamento, ahora nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, es una mentira, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Entonces el cristiano debe de entender que no hacemos a un lado el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento fue el cumplimiento, en el Nuevo Testamento fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. Necesitamos ambas partes porque todos forman el consejo de Dios. Otras personas que solamente toman, por ejemplo, estudiábamos la iglesia de la luz del mundo cuando hablábamos acerca de los instrumentos. Vamos a ver ahorita más adelante esto. Hemos tenido mucho problema en la iglesia porque a algunos no les gusta que toquemos con instrumentos y dicen que porque en el Nuevo Testamento no se habla de instrumentos, no podemos nosotros tocar con instrumentos. Yo les digo, entonces, si solamente tú quieres hacer lo que el Nuevo Testamento dice, estás haciendo ¿qué cosa a un lado? El Antiguo Testamento. Y si el Nuevo Testamento fue el cumplimiento del Antiguo Testamento, vemos que todo el libro de los Salmos está lleno de ¿qué cosa? De alabanza con instrumentos, trompetas, arpas, decacordio, bocina, címbalos, etcétera, etcétera, cantos, trompetas, shofares. Vemos alabanza audible, gritos de júbilo, alegría, gozo, brincos, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado entonces hoy en la iglesia que queremos hacer a un lado los instrumentos? Ha venido una religiosidad a la congregación.
nos hemos centrado solamente en una porción de la Biblia y por hacer caso solamente a una porción de la Biblia estamos cayendo en herejías como iglesia. Vamos a ver ahorita más adelante cómo Dios no tiene ningún problema con que yo utilice el piano para alabarle. Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Para que nos quedemos picados y los que nos escuchan por WhatsApp también. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23. Aquí vemos nuevamente el preconocimiento de Dios. En estos versículos, tú siempre pon al lado de estos versículos con tu pluma el preconocimiento de Dios. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿A Dios se le escapó el prendimiento de Jesús cuando lo arrestaron? Él ya lo sabía. Dice que anticipadamente y su determinado consejo ya era parte del plan. Isaías ya nos había dicho que iba a ser menospreciado. Isaías ya nos había dicho que iba a ser entregado, que iba a ser molido por nuestros pecados. ¿Y quién le dijo esto a Isaías? ¿La bruja Macuca? ¿El monividente? ¿Quién se lo dijo? El mismo Dios. Él ya había formulado un plan desde mucho antes y su preconocimiento determinado ya lo conocía. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahí mismo en Hechos capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así, ¿qué cosa? Lo que había antes anunciado. ¿Cuándo lo anunció? Antes. ¿A través de qué? Del Antiguo Testamento, a través de las Santas Escrituras. Cuando hablemos acerca de las Santas Escrituras, vamos a estar hablando del Antiguo Testamento, ¿ok? Fue anunciado antes por boca de sus profetas que Cristo había de padecer. Esto no es, vuelvo a reiterar, un plan tardío, fue un plan anticipado. Ahí mismo en Hechos, ahora 4:28. Ahora se les estoy poniendo fácil, ¿verdad? 4:28. Nuevamente el preconocimiento de Dios para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Su preconocimiento había determinado que esto era necesario. Estamos hablando de la entrega de Cristo Jesús por nuestros pecados. No hablemos ahorita acerca de una elección, está hablando acerca de Jesucristo entregado por nuestros pecados. Todo esto, amados santos de Dios, entonces fue anticipado. ¿Se habló cuándo? Antes. Entonces, el evangelio que tuvo su origen en Dios no fue un pensamiento que fue agregado a la Biblia a la última hora, sino que fue predeterminado antes. Fue prometido por Dios antes por sus profetas. Eso es lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Vamos a leer Hechos ahí mismo donde estamos, capítulo 21, versículo 20. Ajá. Y vamos a ver un poquito acerca del contexto cultural de lo que pasaba con el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar acerca de la persona de Cristo, hubo muchos problemas. Si ustedes ven Gálatas, Corintios, ahí nos habla de cómo Pablo fue encarcelado muchas veces, fue golpeado muchas veces, fue afligido muchas veces a causa de que a la gente que le rodeaba no le gustaba escuchar acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos se habían acostumbrado a una religión, la religión mosaica, la religión judía. Cuando Moisés sube al monte y Dios le entrega los 10 mandamientos, se genera el judaísmo. Es más, Moisés ni siquiera, ¿verdad? Era un
tenía el deseo de formar una religión, pero el judaísmo se formó en base a la ley mosaica, los 10 mandamientos. Era todo lo que el pueblo judío conocía cuando Cristo llegó. El Nuevo Testamento que hoy conocemos nosotros era, ¿verdad?, totalmente nuevo para los judíos en su tiempo. Por eso cuando se hablaba acerca de la persona de Cristo, ¿qué pasaba? Se enojaban. ¿Por qué? Porque ellos no podían aceptar este nuevo mensaje. Ellos creían que estaba el apóstol Pablo hablando acerca de mentiras. Aquí vemos en Hechos capítulo 21 versículo 20 esto. Cuando ellos lo oyeron, hablando de los judíos, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos. ¿Por qué cosa? Cuando hablamos de la ley estamos hablando del Antiguo Testamento. Así como hubo muchos que sí creyeron, hubo muchos que no creyeron. Y esos que no creyeron fueron los que apedrearon a Esteban, fueron los que crucificaron a Jesús y fueron los que marginaron y persiguieron a la iglesia del primer siglo. Hubo muchas personas que no aceptaron el evangelio de Cristo, y al día de hoy sigue habiendo muchos judíos que no aceptan el evangelio de Cristo. Gracias a Dios hay muchos judíos que ahora se le conocen como mesiánicos, ya están aceptando a Jesús, y son los judíos que el Apocalipsis nos hablaba acerca de que vendrían estos judíos, y de los 144,000 que va a haber en el tiempo de la persecución predicando el evangelio de Cristo. Gracias a Dios hoy judíos están viniendo a los pies de Jesús. Dice que fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento acerca de las Santas Escrituras, ¿verdad que sí? ¿Cuál fue uno de esos profetas? Fue Moisés. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 18. Eso es el Antiguo Testamento, está en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Deuteronomio 18. Versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahí vemos cómo Moisés se autodenomina ¿qué cosa? Profeta. ¿Ok? Él se autodenomina profeta. Ok. ¿Qué pasa con la iglesia hoy en día? Hace como 20 días estábamos hablando acerca de que si hay profetas hoy en día. Muchas iglesias hoy en día están creyendo acerca de los profetas y tienen la idea de que un profeta es un adivino del futuro. Esa es la idea de la iglesia hoy en día. Tú que me escuchas ahí en WhatsApp, aquellos que no asistieron y que me interesa mucho que aprendas esto, hay muchos que nos escuchan de diferentes congregaciones, desde pentecostales, pentecosteses, bautistas, presbiterianas. Tienes que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y discúlpame si llego a escucharme un poco violento con lo que voy a decir, pero hoy en día los profetas que tenemos en las iglesias no son los profetas que anunciaba la palabra de Dios. La palabra de Dios, o los profetas del Antiguo Testamento, escribe en tu libreta, eran voceros de Dios. Voceros de Dios. ¿Qué hace un vocero? Ajá. ¿Recuerdan cuando aquí en México, creo que cuando estaba Fox o Felipe Calderón, no me acuerdo, tenía un vocero, ¿sí se acuerdan? Sí. Y ahorita creo que es Osorio Chong, pero ya no hace la misma función que hacía el que estaba antes de él. Y el vocero hacía o decía lo que el presidente le mandaba, ¿qué cosa? A decir. Ok, entonces, ¿qué función tenía el profeta? Solamente anunciar el consejo de Dios. Hoy el trabajo que le dan a los profetas en las iglesias ya no es anunciar el consejo de Dios, ya no es anunciar la palabra de Dios. Ellos quieren solamente saber el futuro. Viene un profeta y le dicen: oye, profeta, ¿qué me depara el futuro? Ya como si fuera esto una bola de cristal. Voy a tener hijos, o me voy a casar con William Levy, o voy a tener la casa de mis sueños, o ¿qué me depara el futuro? Y vienen y empiezan, ¿verdad? En esta iglesia van a fluir ríos de agua viva, y no van a cesar las personas de venir, etcétera, etcétera, porque Dios dice, bla, 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 y empiezan a soltar, entre comillas, profecías, cuando la palabra profética más veraz, nos dice la misma palabra, es la Biblia, y ya fue dicha. Entonces, un profeta no anuncia el futuro, un profeta anuncia el consejo de Dios, es vocero. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita?
dando el consejo de Dios. ¿En qué me convierto entonces? Pero no quiere decir que yo sea profeta. Estoy dando el consejo de Dios. Porque hoy en día ya no les basta ser pastores, ya se quieren poner profetas. Y como ya les queda chiquito el nombre de profeta, después se ponen apóstoles. Ya no sé después qué se van a poner. Jesucristo, Mesías, no sé qué nombre van a agarrar, porque siempre quieren ser algo más. Entonces el problema ahorita es más de que quieren tener un nombre que verdaderamente dar el consejo de Dios. Y muchos de esos profetas, tú les preguntas cuántos versículos se saben de memoria. Pregúntales, tú que me escuchas por WhatsApp, cuando un profeta venga y te diga algo, Dios te dice, pregúntales cuántos versículos se saben de memoria. Porque un profeta debe tener la palabra en su cabeza de memoria. Porque ese es el consejo de Dios. Si viene un profeta y te dice, Dios te dice, pero no se sabe ni siquiera lo que dice Isaías 9:6, ese no es profeta. Entonces hay profetas hoy en día, analizamos hace 20 días, que ya no los hay como en el Antiguo Testamento. Hoy ese ministerio de profecía o ese don de profecía fue reemplazado, no textualmente, porque no lo vemos textualmente, pero sí en la práctica por el pastorado. Hoy el maestro y el pastor están haciendo la acción de ser voceros de Dios al dar el consejo. Y no solamente es lo que yo siento, es que yo siento en mi corazón que Dios te está diciendo esto. Cuando yo te diga algo y no tenga la Biblia en mi mano, y no te esté diciendo, vamos al original hebreo, vamos al original griego, ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo, en Jeremías, en Isaías? Si yo te hablo y no tengo esto, y no te estoy dando un estudio sistemático de la Biblia, tampoco soy pastor y tampoco soy maestro. Entonces cuando alguien venga y no tenga la Biblia y no te hable con la Biblia y no te dé un estudio serio de las Escrituras, esa persona no es maestro, no es pastor y mucho menos es profeta. Los profetas y los apóstoles fueron el cimiento, ya lo aprendimos, dice Hechos capítulo 1, ¿verdad? Que los apóstoles y profetas fueron el cimiento donde la iglesia fue fundada, ¿verdad? Apóstoles y profetas el cimiento, y de ahí los maestros, los evangelistas y los pastores son los que están ejerciendo ahorita el gobierno en la iglesia, y la principal piedra del ángulo que nos guía es la persona de Cristo Jesús. Siempre yo les digo, ¿verdad? Si tú crees en apóstoles, ¿por qué en 20 siglos no hubo apóstoles? Virgen de la Macarena. ¿Por qué en 20 siglos no hubo profetas? Hay una profecía, tú que crees en apóstoles y profetas, que diga en la Biblia que en 20 siglos no habría profetas ni apóstoles, y que hoy hasta el 2001 comenzaron a surgir los apóstoles, ¿verdad? Ahí vemos a Nazón Joaquín, Guillermo Maldonado, Cash Luna, Kenneth Copeland, todos estos hombres, Ronnie Chávez, que creen en la sucesión apostólica y en la imposición de apóstoles, etcétera, etcétera. Falsos maestros, falsos profetas. Una persona que verdaderamente quiere anunciar la palabra de Dios no necesita ni el cargo de ni de profeta ni de apóstol. Esto es una imposición de parte de Dios, y esto verdaderamente, amados santos de Dios, está saliendo de los límites de la Biblia. Entonces, ¿quién fue un verdadero profeta? Moisés. Moisés. Es posible que Pablo hace la referencia de las Santas Escrituras, o que esa referencia que él hace haya tenido el objetivo de establecer un contraste, o sea, que comparara entre el Antiguo Testamento escrito por inspiración de Dios y los escritos rabínicos que se estudiaban en ese tiempo. ¿Qué digo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? En el tiempo de Pablo había libros como el Targum, que era una traducción del Antiguo Testamento a mano, pero parafraseada por los rabinos. Entonces, Pablo tal vez siempre cuando cita, dice las Sagradas Escrituras o dice la ley, está comparando. ¿Por qué? Porque los judíos comenzaron a convertirse en personas religiosas. Le hacían más caso al Targum que a los escritos originales del Antiguo Testamento. Síganme con mucho cuidado los que me escuchan ahorita y los que me escuchan por WhatsApp. En el tiempo de los judíos, cuando estaba el tiempo de Pablo, había otros escritos. Hoy, ¿cuántos escritos extras tenemos aparte de la Biblia en las iglesias? El Atalaya, el Despertar, el Libro del Mormón, las leyes de la IPU, las leyes de la ICIPAR, de la Iglesia Pentecostal Unida de México, de la Iglesia Pentecostés Unida de México, etcétera, etcétera. Siempre el hombre quiere hacer caso más a otros escritos
que a la misma Biblia. En el tiempo de Pablo pasaba lo mismo. Los judíos citaban más el Targum que el mismo Antiguo Testamento. Y ellos se basaban más en el Targum. ¿En qué concepto tenían el Antiguo Testamento? Lo tenían en el concepto de un amuleto, como hoy muchos tenemos la Biblia. Digo, tienen, pero yo no lo tengo. Voy a las casas de las personas y la Biblia la tienen abierta en el Salmo 23 o en el Salmo 91, porque creen que eso les da protección. Mira, tú puedes poner 100 Biblias y tapizar tu casa de Biblias, pero si no cumples lo que la palabra de Dios te dice, esas Biblias no te van a proteger de nada. Esto no es un amuleto, esto es poder cuando se manifiesta a través de su lectura, de su estudio y de vivirla. Pero los judíos creían que esto era un fetiche y lo tenían como un fetiche ciertamente. Y hoy la iglesia está de esta misma manera. Abrimos la Biblia solamente cuando venimos a la iglesia, y a veces hasta mi papá se avienta un chascarrillo, nos dicen, abres tu Biblia y hasta le soplas. De todo el polvo que tiene, salen hasta maripositas, ¿verdad? De todo el tiempo que lo tuviste guardado ahí, telarañas, le tienes que quitar las telarañas. Luego veo que, de verdad, a este grado he llegado, que de los que vienen aquí a la iglesia están despegando las hojas. ¿Sí? Dense cuenta de que nunca la abren en la semana. Ya han de saber quién. Vienen y abren su Biblia. Nunca abren su Biblia en la semana. Se escuchan las hojas de que están bien pegadas, de que yo creo de que el niño les tiró el pau ahí, ¿verdad? O sea, no hay un estudio serio de las escrituras en las iglesias. Solamente venimos a abrir la Biblia en la iglesia. Qué triste es esto. Así estaba el pueblo judío del Antiguo Testamento. Se basaban más en lo que los profetas dicen. ¿Para qué abro la Biblia si el profeta me dijo que me voy a casar? ¿Para qué abro la Biblia si el profeta me dijo que de esta iglesia van a fluir ríos de agua viva? ¿Para qué abro la Biblia si el profeta me dijo esto y aquello? ¿Verdad? Yo nada más quiero que me imponga manos y que me diga, ¿verdad? Se va el espíritu de borrachera, porque mi hijo es bien borracho. Que aunque no vaya a los estudios, porque batallamos con mucha gente así, que al día de hoy ya ni siquiera está aquí con nosotros. Venga a orar por mi hijo que es marihuano, que es borracho, ¿verdad? Al contrario, dígale a su hijo que venga a congregarse, porque la verdad es la que nos va a hacer libres, no mi oración. Si yo oro y ese joven no quiere dejar la borrachera, no quiere dejar el cigarro, no quiere dejar la marihuana, así yo le expulse y le diga, demonio de marihuana, te vas, él nunca va a tener un cambio. Muchas veces me han dicho, mi esposa está de testigo, que me dicen, quiero que vengas a mi casa a hacerme un estudio porque mi hijo está mal o porque mi hija está mal, ¿verdad? Y yo les pregunto, mira, tenemos 3 estudios a la semana en la iglesia, ¿cuándo te has parado? Ay, es que el tiempo, es que esto, ¿tú crees que esto es mágico? Que yo voy a llegar, ¿verdad? Y ya porque yo estoy ahí presente, ¿tu hijo va a cambiar? No, dice que nosotros somos un sacrificio vivo, santo y agradable. Aquí está la herramienta que tu hijo necesita para que tenga un cambio. Pero si él nunca pone en su corazón el deseo de venir a congregarse, de abrir las escrituras y de verdaderamente tener un estudio serio y sistemático de la Biblia, jamás va a haber un cambio en su vida. Necesitamos comenzar a entender que este libro no es un amuleto, este libro es poder en el momento en que nosotros comenzamos a vivirlo y a estudiarlo. Es religiosidad cuando yo lo tengo en mi casa, es vida y es poder cuando yo lo vivo, lo estudio y lo medito todos los días. Así estaba el pueblo judío, por eso Pablo tenía que decir, ¿verdad? Citaba, así dicen las escrituras. El mismo Cristo decía, así dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque los rabinos decían, bueno, pero el Targum dice esto, pero el Targum ya había sido alterado. Ya habían escrito ellos lo que ellos querían escribir. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que los judíos en el Targum decían ojo por ojo. ¿Cuándo dice eso la Biblia en el Antiguo Testamento? Pero el Targum lo dice, los escritos rabínicos lo dicen. O sea, si te hacen mal, tú págale con mal. Así decían los judíos. Y eso de Jesús les dice, no, ama a tu enemigo. Entonces, así estamos hoy en día en la iglesia. Nada, mándame mi love feo. Guácala, yo no voy a esa iglesia. Fuchi. Cuando te dicen, si está tu enemigo, ámalo. Ve, está con él, abrázalo. Porque esto es lícito y eso es lo que Dios nos está mandando a hacer.
Pero así estamos como el pueblo judío. La mayoría de los judíos de aquel tiempo se habían acostumbrado tanto a buscar orientación religiosa en la tradición rabínica. Iban con los rabinos a buscar consejo cuando tenían las Sagradas Escrituras. Ya las Santas Escrituras eran vistas más como una reliquia sagrada que como la fuente de la verdad. Jesús tenía entonces que amonestarlos, algunos de sus propios discípulos incluso, por ser incapaces de entender lo que la Biblia decía. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo, tardos de entendimiento? Sí, ¿por qué? Porque no conocían las Escrituras, conocían solamente la religión. Eso lo vemos en Lucas 24, 25. Espero que sí lo tengan, que lo haya escrito bien y no sea levítico, porque creo que lo escribe algo. 23 nada más. No, entonces no. A ver, No, 24. 24, 25, a ver. Pasó la otra hoja. Está pegada. Sí, está pegada. Está pegada y no te falta. ¿Qué dice Lucas 24, 25? Y fueron algunos de Sí, sí es este, ok. los nuestros. Ay, ya me había espantado. Dice: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos de corazón, tardos para qué cosa? Para creer. El problema entonces no era tanto que no lo entendían, el problema es que no lo creían. Muchos hoy en día vienen a esta iglesia y por más que les anunciamos con la Biblia en mano y les decimos, mira, es que la Biblia nos dice que alabemos con instrumentos, aunque lo entienden, no lo quieren creer. Es imposible esto, amados santos de Dios. En la iglesia reformada por ahí del siglo 1500, 1600, cuando Martín Lutero comenzó la reforma, estaba acostumbrada a una alabanza de himnos, de himnarios, de coros. Yo te pregunto, ¿en 1500 había baterías? ¿En 1500 había un piano eléctrico? ¿En 1500 teníamos un bajo? ¿En 1500 teníamos una guitarra? ¿Por qué no alababan con instrumentos? Porque no había. Pero sí tenían un arpa y tocaban con arpas. Tenían muchas de las iglesias, ¿verdad? Presbiterianas tienen un órgano en su iglesia. Y lo han hecho más una tradición. Es que si no hay un órgano en la iglesia, ¿verdad? Monumental, de 100 metros de grande, con sus tubos y toda la cosa, esa no es alabanza. Se ha vuelto una tradición. Y no es verdaderamente una alabanza genuina. ¿Por qué usamos un piano? ¿Por qué usamos un bajo? ¿Por qué usamos una batería? Porque la Biblia nos lo dice sincera, simplemente porque nos facilita la alabanza, nos facilita la adoración, porque es lo que tenemos al alcance hoy en día para poder darle una alabanza a nuestro Dios. Pero ya la Biblia me había dicho en el Salmo 150 y todos los salmos, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio de arpa, alabarle con címbalos de júbilo, porque Dios es grande. Entonces yo les digo a estas personas, ¿verdad? Aunque el Nuevo Testamento no lo diga, la Biblia dice, en el Nuevo Testamento dice, ¿verdad? Alabemos con himnos espirituales. ¿Eso quiere decir que quite los instrumentos? No. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento también el pueblo judío se volvió tan religioso que sus canciones se volvieron monótonas y repetitivas. También yo conozco muchas iglesias que tienen coros impresionantes, pero que no adoran a Dios, porque todo se ha vuelto tan monótono y repetitivo y repetitivo y repetitivo, que es simplemente una religión y no es una alabanza genuina. Dios está buscando corazones, no instrumentos. Amén. Aunque yo tocara con un piano o sin un piano, con mi canto y con mi corazón de alabanza y de adoración, si eso es genuino, yo me convierto en un verdadero adorador. Entonces las personas que vienen y me juzgan porque uso un piano, porque uso una batería, no han entendido, son religiosas. Siguen viviendo en la tradición. Si Lutero cantaba, ¿verdad? Con un tabique, ¿verdad? Debo de tocar con un tabique porque Lutero lo hacía. Deja tú lo que hacía Lutero, deja tú lo que hacía David también. Dios está buscando una alabanza genuina que provenga desde lo más profundo de nuestro ser. Y eso se refleja en nuestra vida de obediencia todos los días. También a mí, ¿de qué me sirve que la alabanza yo tenga pianos, guitarras, si hago y deshago de mi vida allá afuera? ¿Tendría algún sentido?
Tampoco. Si yo toco aquí bien bonito, y en la semana me encuentras tocando, echándome mi churro de mota en la esquina, ¿qué dirías? También esta alabanza se convierte en una alabanza falsa. Pero mi vida tiene que ser de obediencia. A Dios no le interesa si le cantamos con pianos, con guitarras. A Él no le interesa el ritmo. A Él le interesa mi corazón y mi vida de obediencia. Es cuando las personas vienen y me dicen, es que me voy a una iglesia donde haya coros. Mira, espérate tantito. El problema no son los coros. El problema no es el piano. El problema es tu vida. ¿Cómo estás tú? ¿Qué hay en tu vida? ¿Estás obedeciendo lo que dice la palabra de Dios? ¿O cantas el domingo de una manera tan increíble, pero entre semana te encontramos en el Rock and Photo, ¿verdad? Todo lleno de ronchas por la espuma que te echan. ¿Quién que sabe? Me dice. Tardos para creer. ¿Cómo lo sabes? Jesucristo está diciendo, tu problema no es entender, tu problema es creer. Ese es tu problema. Porque por más que yo te abra la Biblia y te demuestre con la Biblia lo que yo te estoy diciendo, si tú no quieres creer, no vamos a llegar a ningún lado. El problema eres tú, que no quieres creer, y no yo, que no te puedo hacer entender. Porque aquí está el consejo de Dios. La pregunta es, ¿crees? Entonces, ¿era en realidad un judaísmo tradicional, defectuoso, lo que era revolucionario en ese tiempo? ¿Originado en quién? En el hombre y por el hombre. Hoy en día también tenemos la religión originada en el hombre y por el hombre. Estaba viendo el otro día que Guillermo Maldonado dice que en sus iglesias de Latinoamérica los pastores no predican, que ponen un video en la pantalla porque solamente él como apóstol tiene el poder de poder transmitirles la palabra de Dios para que sea efectivo. Imagínate nada más. Él tiene que predicar a través de la pantalla a fuerzas. El pastor solamente está para dar un consejo, decirle, mi hermano, no esté triste, ¿verdad? Estamos orando por usted. El único que tiene poder de predicar es el apóstol Guillermo Maldonado. Apóstol, lobo rapaz es ese señor. Todos, amados santos de Dios, estamos creyendo más en el evangelio de los hombres y por los hombres, como en el tiempo de los judíos. Y no es ni de nosotros ni para nosotros, es el evangelio de Dios. Y por ningún lado fundamentado este evangelio en las Sagradas Escrituras, el evangelio de los hombres. Entonces Pablo denunció la devoción religiosa de los fariseos, de los escribas, y les dijo, son hipócritas. Ustedes son hipócritas por seguir su religiosidad, por seguir sus tradiciones, por seguir lo que el hombre dice, por decir lo que el rabino dice, por decir lo que un movimiento dice. Por supuesto que el movimiento reformado nos ayudó muchísimo, por supuesto que sí. Vino el despertar de la sola escritura, de la solo por gracia, solo por Cristo, solo para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Vino a haber un despertar, pero cuando yo estoy diciendo que ese movimiento es lo único y que lo que dijo Calvino, eso es lo único, estoy basándome en lo que Calvino dijo y no en lo que las escrituras dicen. ¿Quién dice que Calvino era la autoridad suprema? ¿Quién dijo que Calvino no se equivocaba? ¿Quién dijo que Calvino tenía todas las respuestas? Era un hombre como tú y yo, solamente que él dedicó su vida para poder estudiar las escrituras. Lo mismo Arminio. Arminio también tuvo 2 que 3 cosas buenas, pero también había cosas incorrectas con Arminio. Calvino también dijo 2 que 3 cosas ciertas, pero también tenía cosas incorrectas. Entonces no nos podemos basar en lo que los hombres dicen y lo que un movimiento dice. En la iglesia pentecostés no tiene la verdad. La iglesia cristiana en sí, evangélica, no tiene la verdad si la escritura no es el centro. La verdad no está en una denominación, la verdad está en la Biblia. Amén. Cuando aquí vienen y nos juzgan y nos dicen, ¿verdad? Ay, ¿de qué denominación eres? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Entonces no eres bautista, no eres presbiteriano. No, yo soy de Cristo y mi autoridad es la Biblia. Porque Cristo no vino a dejarme ni de religión ni de denominación. Él vino a hacerme libre de la esclavitud, del pecado y de la religiosidad. Eso es lo que predicaba Pablo en su tiempo. Y por eso los judíos no lo querían. Lo apedreaban, lo golpeaban, lo encarcelaban. Hoy en día estamos sufriendo la misma persecución. La gente no nos quiere. La gente nos odia, la gente nos repudia. La gente nos huye porque confrontamos la verdad y confrontamos su pecado. Por eso muchos, dense cuenta cuántos están saliendo de la iglesia. Pero así como salen, otros vienen porque tienen hambre y sed de justicia. Y aquellos que brincan de iglesia en iglesia como chapulines, su paga tienen para con Dios ya. De verdad, amados santos de Dios. ¿Alguna vez escucharon
decía Jesús la frase, oísteis que fue dicho, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo 5:21, vamos rápidamente, ya vamos terminando. Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de... Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno. ¿Verdad? Aquí, los judíos cuando decían, oísteis que fue dicho, estaba hablando del Targum, no de las Santas Escrituras. Vamos sentando esa base para entender lo que... Aquí cuando él dice, oísteis que fue dicho, se estaba refiriendo a los escritos rabínicos, pero no a las Santas Escrituras. No se referían al Antiguo Testamento. El versículo 27, ahí donde estamos, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero hoy yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. ¡Qué tremendo! Versículo 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juraréis de ninguna manera, ni por el cielo, ni porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Aquellos que dicen, te lo juro por Dios, cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices, porque hay algunos que como se les hace bien fácil jurar. Te lo juro, y sabiendo que están mal, eso es lo peor de todo, hasta por esta, y si no pueden por esta, dicen. Y saben que están diciendo una mentira. Eso es lo peor de todo. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El Targum decía esto, imagínate a qué grado fue perturbado o perturbada las Santas Escrituras. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Imagínate lo que estaban diciendo los judíos, lo que estaban enseñando. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Porque ellos se buscan el juicio de Dios. Ya tú no eres el que va a hacer justicia, y qué mejor que el que haga justicia sea Dios. Cuando te enteraste, de verdad, que ya el chato que te quería golpear y que no te podía ver en la calle, te enteraste que le dio una enfermedad terminal o cualquier cosa, y no es para que nos alegremos, de verdad que no, pero ciertamente vemos cuando el juicio de Dios viene sobre las vidas que no se quieren arrepentir. Y si Dios, ¿verdad?, permite que se arrepientan, adelante, bienvenidos son ustedes, porque tenemos nosotros que aprender a perdonar y amar a los que nos ofenden. Y si no se quieren arrepentir, bueno, ya no queda en ti, van a experimentar el juicio de Dios. Amén. Jesús no enseñó una sola cosa que no estuviera desconectada o que estuviera desconectada del Antiguo Testamento. Todo lo que Jesús habló fue el cumplimiento del Antiguo Testamento. Mateo 5, 17 y 18, y ya con esto terminamos. Ahí donde estamos, en Mateo 5, 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. O sea, no penséis que vine a quitar la ley. No he venido para quitar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que el Antiguo Testamento habló, se tiene que cumplir al pie de la letra. Y hemos visto cómo se ha cumplido. Y se seguirán cumpliendo. Hombres amadores de sí mismos, fatuos, engañadores, aborrecedores de lo bueno, que van contra natura. Vemos cómo todo eso que se habló en el Antiguo Testamento se está cumpliendo hoy en día. Ahora el problema ya no es no entender. La palabra está siendo expuesta. El problema es que tú quieras creer. Qué increíble es el estudio sistemático de la palabra de Dios. Hoy yo deseo con todo mi corazón que aquellos que nos escuchan a través de WhatsApp y los que estamos aquí presentes, cada día comprendamos más la Biblia y veamos que en nada es un libro religioso. Nos damos cuenta cómo este libro combate la religión.
Así como combatió la religiosidad de los judíos en el tiempo de la iglesia primitiva, hoy en día tenemos una tarea muy grande nosotros como la iglesia de este tiempo. Tenemos que combatir la religiosidad de la iglesia cristiana hoy en día. Toda la sarta de herejías que se han puesto, que es evangelio de hombres, tenemos la Biblia para poder desmentirlo y enseñarles que la Biblia sigue teniendo poder al día de hoy para desmentir todo aquello que se ha perturbado y manifestar la verdad de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy nosotros nos hemos dado a la tarea de darles un estudio sistemático. Ya yo quisiera decirles, jalarles de las orejas y traerlos a la congregación, ¿verdad? Siéntense y estudien, pero ya no es mi problema. Ahora ustedes tienen que rendir cuentas delante de Dios. Ya no es el problema entender, el problema ahora es creer. ¿Crees en Dios? Cumplamos su palabra. Vengamos, estudiemos, crezcamos cada día más. Y veamos las maravillas que Dios tiene para con aquellos que le buscamos. Terminemos con una oración puestos de pie. Y cerrados tus ojos, vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias te doy, porque tu palabra siempre nos ilumina el camino, Señor. Tu palabra es la brújula que como cristianos, Señor Jesús, seguimos. Nosotros no hacemos nada que tu palabra no diga. Y cada vez que alguien viene y nos dice, mira, esto es lo que dice la Biblia, siempre les decimos que tenemos que entenderla desde principio a fin. No podemos aislar el Nuevo Testamento del Viejo Testamento, porque tu palabra es un todo. Tu palabra es perfecta y el Nuevo Testamento cumplió el Antiguo. Permítenos, Señor, hacer a un lado toda religiosidad. Permítenos hacer a un lado, Señor Jesús, todo prejuicio. Y que lo que verdaderamente importe en la vida de aquel que quiera buscarte sea el que busque en una congregación el estudio serio de tu palabra. Porque la alabanza, la adoración, la vestimenta, Señor Jesús, todo es un segundo término. Cuando la palabra es sana, los corazones estarán sanos. Pero cuando nosotros buscamos la religiosidad, la apariencia, siempre viviremos una doble vida. El religioso siempre va a tratar de excusarse y siempre va a decir, yo estoy bien, yo cumplo la ley, yo me visto de cierta manera, yo canto con ciertos instrumentos y hago lo que es digno delante de Dios. Pero siempre nos hemos dado cuenta, Señor Jesús, que es una regla. Esas personas religiosas siempre tienen una doble vida. Siempre tratan de encubrir el pecado con una falsa santidad. Pero nosotros reconocemos, Señor Jesús, que hemos pecado. Tu palabra nos dice, Señor Jesús, 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quita toda soberbia, quita toda altanería de nuestros corazones y permítenos ser enseñados e instruidos. Porque tú que me escuchas por WhatsApp debes aprender algo. Tú debes de aprender a aprender y a desaprender. Porque no todo lo que tú aprendiste en tu iglesia pentecostés, en tu iglesia bautista, en tu iglesia reformada, no quiere decir que todo lo que ellos te dijeron es correcto. Incluso yo cada día voy aprendiendo cada día más. Y no sé en el futuro si tenga que reconsiderar la manera en la que estoy predicando, estoy enseñando o estoy aprendiendo. Pero siempre estoy abierto a que la palabra de Dios me siga enseñando y me siga instruyendo. Si tú crees saber todo o tú crees que tu religión lo sabe todo y todo lo que hacen es correcto, déjame decirte, amigo y amiga que me escuchas, estás en una religión, pero no estás en Cristo. Porque Cristo es la única verdad. Y cada día tenemos que abrir nuestras mentes, nuestros corazones y nuestro espíritu para aprender lo que Dios tiene para nosotros. No lo sabemos todo. Y quizás aún estando en gloria con Dios y en eternidad con Él, quizás jamás lograremos comprender el preconocimiento de Dios. Ese gran poder que hay escondido en su sabiduría, que es ajeno a nosotros.
simples criaturas formadas. Abre tu corazón. No permitas que la religiosidad y los prejuicios te orienten a buscar una iglesia conforme a tus deseos, conforme a tus gustos. En la iglesia que vas a estar mejor es la iglesia que te confronte, en la iglesia que te sientas incómodo, quizás al principio, pero después te llevará ciertamente a la verdad que es Cristo. Ese es el deseo de nuestro corazón, conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Gracias te damos, Señor Jesús. Si alguno que nos escucha a través de WhatsApp desea seguir escuchando este mensaje, en esta hora yo te invito a que le digas a Dios: perdóname de mis pecados. Quizás he sido un religioso, quizás he seguido mi ideología, mis pensamientos, mi filosofía, mi tradición, pero hoy yo quiero seguirte a ti, Señor Jesús, el creador de los cielos y la tierra, el que cumplió el Antiguo Testamento y hoy en el Nuevo Testamento nos ha dejado una forma de vivir. Nos ha dado la revelación para poder comprender lo que los profetas en el Antiguo Testamento ya nos habían anunciado. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador, y yo te pido que día a día tú me des el hambre por estudiar tu palabra. Gracias te doy, Señor Jesús, por recibirme como tu Hijo. Amén. Y si tú hiciste esta oración, te invito a que puedas buscarnos, puedas buscar la dirección de esta congregación. Nos dará mucho gusto poder saludarte. Y a los que estamos aquí les invito a que le demos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Saludamos a los que nos escuchan a través